Dios te bendiga. Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Así que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 11, el verso número 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en el capítulo 13 del mismo libro de los Hechos, el verso número 2 dice: Hechos, capítulo 13, el verso número 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Dios añada bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Mantenga su Biblia abierta. Hechos, vamos a estar entre Hechos 11 y Hechos 13. Así que por favor mantenga su Biblia abierta allí. Le he puesto como título a las palabras que quiero compartir en esta preciosa mañana: la iglesia que Dios utiliza. Y eso, como ya les adelanté, colocado dentro de la realidad de que nosotros como iglesia local hemos conmemorado el domingo pasado la celebración de los 62 años de establecido de esta iglesia local. En una ocasión se dice que entrevistaron a Mahatma Gandhi, el famoso luchador por la paz no violenta en el mundo, y él expresó, refiriéndose a nosotros los cristianos, diciendo: ustedes se esfuerzan tanto, trabajan tanto para hacer conocer a su Cristo. Pero yo les digo, decía Mahatma Gandhi, recuerden que la rosa jamás invita a nadie que la lea, o que la huela más bien, sino que la rosa es fragante de por sí. Si la rosa expele un buen perfume, la gente va a cruzar el jardín y va a soportar las espinas para respirar su olor. Y esta frase de Mahatma Gandhi lo que decía es: ustedes se esfuerzan tanto por dar a conocer a Cristo, sin embargo, en ocasiones sus vidas no reflejan lo que ustedes dicen servir. De hecho, hay otra frase de él que dice: yo amo mucho y quiero mucho a Cristo, pero detesto al Cristo de los cristianos. Haciendo una diferencia entre el concepto que representa ser cristiano y lo que en ocasiones nosotros representamos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria cuando decimos que somos cristianos. Y eso nos lleva a pensar de que nadie va a querer a nuestro Salvador si no ven que ese Salvador que nosotros decimos que tenemos supone un cambio en nuestra realidad cotidiana y en nuestra vida. De nada vale tener una etiqueta de que somos cristianos o creyentes si en nuestra vida cotidiana no reflejamos lo que decimos que nosotros somos, esos cristianos. Y para eso hemos considerado una porción bíblica en el libro de los Hechos. Y eso me lleva a mí a pensar, por ejemplo, y a dividir este mensaje en dos divisiones generales: la iglesia que Dios no puede usar y la iglesia que Dios utiliza. Y mencionar algunas características basadas en el texto bíblico con relación a la iglesia que Dios puede utilizar, utilizando como marco la iglesia de Antioquía. Y a la su vez señalar algunas cosas que en ocasiones impiden que la gente pueda conocer al Cristo que nosotros decimos que predicamos. Por ejemplo, Dios no puede utilizar una iglesia que no está interesada en la gente que está a vuelta redonda de ella.
Dios no va a utilizar a una iglesia donde la gente llega y no se siente bienvenida, no se siente acogida, sino que entra y sale como entramos a cualquier lugar de celebración o a cualquier otro lugar de alguna organización caritativa o social. Dios no puede utilizar a una iglesia en la cual el modelo de culto es un modelo predecible, y más que predecible, que se convierte en un espectáculo. Nosotros en ocasiones venimos al santuario y ahora que estamos en medio de la pandemia, que los cultos tienen que ser un poco más sucintos, etcétera. Pero el que el culto sea más corto no implica que la presencia del Señor no se manifieste en medio de ese culto. Y en ocasiones pensamos que estamos en pandemia y llegamos a pensar a veces, y por asociación inconsciente, llegamos a aseverar de que el Dios y el Cristo que nosotros servimos parece que también está en pandemia. Entonces Dios no va a utilizar una iglesia donde todo es predecible. Cantamos un coro, nos ponemos de pie. Volvemos, nos cantamos otro coro, decimos esto. Hacemos otro coro, hacemos lo otro. Todo en automático y lo hacemos como para llenar el expediente. Pero que sencillamente a la hora de nosotros adorar y bendecir el nombre del Señor, lo hacemos en automático porque hay que hacerlo. Venimos a la iglesia porque hay que venir para que me marquen un checkmark como que estuve presente. Pero sencillamente estoy sentado aquí, pero mi corazón está en mi casa, está en la playa, está en el trabajo, está en cualquier otra cosa, menos en lo que tiene que estar puesto. Dios no puede utilizar una iglesia de esa manera. Dios no utiliza una iglesia donde falte el amor y donde haya tirantez. Dios no puede utilizar una iglesia donde lo que signifique es que el trabajo lo hace una sola persona, o que el trabajo lo hace en comité. Y usted sabe que dicen que un camello es un caballo diseñado por un comité. Porque cuando las cosas se mandan a un comité, en el comité todo el mundo da opiniones y lo que hace es que se deforma. Y el caballo se convirtió en camello cuando lo llevaron a un comité. Y entonces las cosas que se mandan a comité, se empiezan a estudiar el comité y la opinión de aquel y del otro y finalmente pasan días, meses y años y no se hace nada. Dios no va a utilizar una iglesia donde se hace poco esfuerzo para alcanzar a la gente que vive a vuelta redonda. Dios no puede utilizar una iglesia donde hay poca alabanza y hay poco gozo expresado. Y alguna gente vienen y nos dicen, ya ustedes saben que adoración es una cosa y alabanza es otra. Adoración es lo que pasa dentro de mí y es la respuesta mía al amor de Dios. La alabanza es lo que la gente ve. La gente ve que yo levanto la mano, que digo aleluya, que digo gloria a Dios, que me veo para aquí, que me voy allá. Eso es lo que la gente ve. Y hay montones de gente que tú los ves que llegan a la iglesia, pero que no hay una expresión de gozo ni de alegría nunca. Y que parece que viven en una eterna congoja y tristeza. Y nunca lo ves levantar la mano, nunca lo ves decir aleluya, ni decir gloria a Dios, hasta que no cogemos el micrófono en la mano. Cuando cogemos el micrófono en la mano, queremos que todo el mundo alabe. Que queremos que todo el mundo adore, queremos que todo el mundo haga, diga y haga, pero cuando estamos sentados, yo no sé si este mensaje debe ser transmitido o no, porque es un mensaje pastoral para una iglesia que tiene que reflexionar en sus 62 años de aniversario. Y que aunque 62 años está en el umbral de coger el seguro social, eso no significa que 62 años de establecido de una iglesia signifique que tenemos que morirnos como iglesia. Claro, la reflexión es, o nos renovamos
o le pedimos al Espíritu Santo de Dios que vuelva sobre nosotros y nos refresque, o nos morimos. Pero la iglesia no es un ente etéreo. La iglesia la componemos gente de carne y hueso. Por eso me da gracia cuando a veces escucho gente criticando a la iglesia. Y no nos damos cuenta que nos estamos criticando nosotros mismos. Que estamos hablando de nosotros. ¿Ok? Y si la iglesia no adora, lo que significa que yo no adoro. Y si la iglesia no hace, es porque yo no hago. Porque cuando sumamos 1 más 1 más 1 más 1, eso me da un resultado. Dios no puede utilizar una iglesia donde la escritura no cobra vida. Donde leemos la palabra y la leemos como leemos el Quijote, o leemos Juan Salvador Gaviota, o leemos la noche de una noche con la guaracha del Macho Camacho. Y leemos la Biblia como un libro más. Pero la Biblia no es para leerla como un libro más. La Biblia tiene ordenanzas para que nosotros las observemos. Y hay bendición en observar y vivir la palabra del Señor. Cualquiera, mire hermano, las Biblias, hay veces que lo único que le gastamos es esto, la parte de arriba aquí. ¿Por qué? Métela y sácala, métela y sácala, métela y sácala, métela y sácala. Y cuando decimos, vamos a leer en el libro de Abdías, conocemos Génesis, conocemos Apocalipsis, primero y último libro. Conocemos el libro de los Salmos porque está en el medio y eso hasta los muertos lo conocen. Pero Abdías, ¿dónde está Abdías? Eso es un librito chiquito, que si tú no sabes más o menos, no tienes una idea, que es un profeta menor, y que está después de Isaías y de Jeremías, de todas esas cosas, y antes precisamente de los evangelios, tú vas a darle para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Ay, Dios mío, Abdías, 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 Abdías. Ese no es el nene que toca la batería. No estamos hablando de él, es del profeta Abdías. Y si no tenemos esa idea, termina la persona con su mano mirando al frente, con los ojos vidriosos, como queriendo decir, pastor, mi Biblia no tiene Abdías. Hermano, la palabra del Señor no podemos cargarla como un amuleto de buena suerte. Hay que sacar tiempo para estudiarla, meditarla y sobre todo para vivirla. Mire, yo tuve una tremenda tristeza cuando nos reunimos aquí los varones, hace unas semanas atrás, el día de varones, y yo le pregunté, ¿cuántos de los que están aquí leyeron el capítulo que correspondía para ese día? Esto estaba lleno de varones, ¿sabes? Estaba fuleado de aquí hasta allá. Y eso, solamente como 3 levantaron la mano, de más de 20 que habían aquí. Y la pregunta es, usted sabe que nosotros, en el calendario de la iglesia, tenemos para cada día del mes, para que se lea un capítulo. Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos han leído durante la semana algún capítulo de lo que está allí en el calendario? No, hay gente que no ha leído nada, ni los de esta semana, ni los de la anterior, ni los de la otra. Pero nosotros decimos que somos cristianos. Nosotros decimos que somos seguidores de Cristo. Y cargamos una Biblia. Y algunos, su Biblia vale muy cara. Y ha hipotecado el sueldo casi de un mes para comprar una Biblia. Pero de nada vale tener una Biblia cara si esa Biblia no toma cuerpo en nuestra vida cotidiana, en la manera como nos relacionamos en la vida de familia, en la vida de trabajo, en la vida de comunidad. Dios no puede utilizar una Biblia, una iglesia, donde los miembros son todos del mismo estrato social y donde solamente unos pocos tienen las responsabilidades. Dios no va a utilizar una iglesia donde las cosas se hacen como se hacía el año pasado. Y cada vez que tú dices, vamos a hacer esta actividad, te dicen, aquí nunca se ha hecho eso. No, aquí no se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque no se puede hacer, porque no. O sea, no es razón fehaciente. Es porque como se ha hecho de esta manera durante los pasados años, eso es lo que hay que hacer. Hay iglesias que se han dividido hasta por el color de la alfombra.
que se le va a poner al altar. Porque unos dicen que puede ser brown, y otros dicen que puede ser roja, y otros pueden decir que es verde, y otro amarillo, etcétera. Y se forma una pelea de pesos completo por el color de la alfombra. Y en medio de todo eso, hermano, uno se pregunta, ¿valdrá la pena unirse a una iglesia donde Dios no está presente? Donde la gente viene porque no le queda más remedio, donde cargan una Biblia, pero eso es solamente un adorno, donde no hay alabanza, donde no hay adoración, donde no hay nada. Y entonces cada persona tiene una excusa para no hacer. ¿Ah? Mire que tenemos problemas. Ahora estamos trabajando en el liderazgo para empezar en enero. ¿Sabe qué es lo que pasa con la gente que está organizando cultos? Que cuando van y le dicen, mira, para que diré algo, yo no. No, yo tampoco. Para que le no, yo tampoco. Mira, para que no, yo tampoco. Nadie quiere cantar, nadie quiere alabar. Cuando lo mandan, yo no. Yo no puedo orar. Y uno se pregunta, bueno, ¿y para qué estamos dentro de la casa del Señor? Hello. No se preocupe, yo no espero amén con esto. ¿Sabe? Yo debería estarle predicando, ay, qué bueno, y vamos a crecer, y esto. No, yo les quiero abrir los ojos. No, Dios no puede usar una iglesia donde la gente está con la emergencia puesta. Y donde estamos prestos a criticar al que se para al frente, pero yo no estoy dispuesto a dar un paso al frente. Y para eso, yo quiero que veamos el caso de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía tenía varias características. Yo he enumerado como 7 o 8 de ellas, solamente. Número 1, era una iglesia que estaba abierta a los cambios. Hermano, tener fe en Dios implica estar abierto a cambios. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios que siempre está en movimiento, que siempre está activo, que siempre está haciendo cosas en favor de los seres humanos. El Dios que nosotros servimos no es un Dios que solamente está los domingos a las 9:11 de la mañana en el 1541 de la calle Barbosa. No. El Dios que tú y yo servimos no está amarrado a un edificio, no está amarrado a una guagua o a un carro. El Dios que tú y yo servimos es el Dios que cubre toda la tierra. Toda. Segundo, la iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba abierta a las iniciativas. Y aquí utilizo una palabra que a mí no me gusta utilizar, porque nosotros somos hijos de la Reforma. Y luego de la Reforma, eso del laicismo, contra eso fue que se luchó en la Reforma, Martín Lutero. Entonces antes de eso estaba el clero, que era ya los obispos y la gente grande, y estaban los laicos, que era el pueblo, la base del pueblo. Entonces, los obispos iban por un lado, y los sacerdotes y los pastores, y entonces por el otro lado estaba el pueblo. La Reforma lo que hizo fue que abolió y dijo, espérate, para tú acercarte a Dios, tú no tienes que ir a donde nadie. Tú puedes tener acceso directo a Cristo Jesús, a Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, abolió ese concepto del clero y los laicos. Pero cuando hablo aquí del concepto de laico, estoy hablando de que la iglesia de Antioquía estaba abierta a las iniciativas de gente que fueran los don nadie de la vida, que no tenían título, gente que eran gente de a pie, gente sencilla, gente que no tenían nombre ni abolengo. Esa gente eran utilizadas dentro de esa iglesia como canales de bendición para las personas que estaban a su alrededor. Dice la historia bíblica, Hechos capítulo 11, que luego de la persecución que hubo con la muerte de Esteban, fueron esparcidos unos para un lado y otros para otro. Excepto los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y los que fueron a predicar a Antioquía no tenían título. Eran creyentes comunes y ordinarios que
Algunos llegaron con la gringola. El evangelio solamente para los judíos, para los judíos, para los judíos. Gloria a Dios por la gente de Cirene y por la gente, los africanos, que esos empezaron a hablarle a todo el mundo. Esos no tenían título, esos no tenían abolengo, pero esa gente sabía quién era Cristo Jesús. Y sabía el poder que había en la palabra. Esa iglesia eventualmente se levanta, esa iglesia de Antioquía, fundada por don nadie, por gente que no tiene nombre, por gente que son sencillos, que son comunes y ordinarios como tú y como yo. Tercero, la iglesia de Antioquía era una iglesia abierta a la fe. O sea, eran gente que se arriesgaban, que sabían en quién habían confiado y estaban dispuestos a jugarse la vida en favor de quien ellos predicaban. Hermano, esta iglesia de Antioquía y los fundadores de la iglesia de Antioquía estaban dispuestos a pagar el precio. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estaremos dispuestos a pagar el precio? Y mire, no se crea que la persecución está muy lejos, ¿sabe? Ayer, por ejemplo, en Washington hubo más de 1 millón de personas orando frente al obelisco a Washington, en la capital. Mire a ver si eso salió en las noticias. Ningún periódico ni ninguna televisora lo recogió. ¿Por qué? Porque son cristianos. Ahora, si hubiera sido 5 personas gritando por el poder, la supremacía, etcétera, etcétera, y eso sí lo cubre. Porque eso es noticia. ¿Ok? Y entonces no estamos muy lejos. Ya en Estados Unidos han empezado a arrestar pastores, predicadores de calle. Se los están llevando. ¿Ok? Eso no es lo mismo que hacen con los que protestan y queman y roban y rompen escaparates. Así que está acercándose el momento donde tú y yo, si decimos que somos cristianos, vamos a ser motivo de la mofa y más virulenta. ¿Qué fue lo que le pasó al doctor César Vázquez cuando habló sobre perspectiva de género y todas esas cosas? Lo ridiculizaron, se rieron de él y dijeron que era un ignorante y esto y lo otro y lo otro. Porque los únicos, aquí en este país hay gente que piensa que los únicos que saben son ellos. Y los únicos que han ido a la universidad son ellos. ¿Ok? O sea, ese momento de tener que dar cuenta de nuestra fe se está acercando más rápidamente que lo que tú y yo pensamos. Esta iglesia de Antioquía, la gente estaba dispuesta a jugárselo todo. Y eso no es nuevo, o sea, para nosotros era nuevo, pero eso es lo que le pasa a los hermanos nuestros en todos los países árabes. Que cuando se convierten, la familia los botan del trabajo, no los dejan estudiar en la universidad ni en las escuelas, los persiguen, los sacan de los lugares donde viven, de las aldeas, los sacan, le queman las casas, les roban todo lo que tienen. Y ahí no está la ONU para levantar la voz. Y ahí no está nadie para decir, mira, esta gente hay que protegerlo. ¿Ok? Así que abramos los ojos. Una iglesia que Dios utiliza es una iglesia que está abierta a la fe, que sabe en quien ha creído, que está dispuesta a jugárselo todo. Y después de todo, si muero, que muera. Porque si tú y yo, que estamos en Cristo, morimos, sabemos que el morir en Cristo, ¿qué es? Ganancia. ¿Ok? Lloramos, pero no como los que no tienen esperanza. Porque sabemos que un día sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y encontraremos a Cristo en las nubes. ¡Aleluya! La iglesia que Dios utiliza es una iglesia que está abierta a hablar de Jesús. Hechos capítulo 11. Quiero que vaya, por favor. Busca allí tu Biblia. Hechos 11, versos 20 y 21. Mira cómo dice. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Cirene, lo que hoy conocemos como Libia, norte de África. Chipre, una isla del Mediterráneo. Los cuales, cuando entraron en Antioquía,
hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea, los don nadie hablando. ¿Okay? Y la mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermano, la mejor manera de evangelizar es hablar de Jesucristo. ¿Qué Cristo ha hecho en tu vida? Eso nadie te lo puede rebatir, porque esa es tu experiencia, esa es tu vivencia. Esta iglesia de Antioquía era cristocéntrica, hablaba de Cristo. En una ocasión hubo una persona, creo que fue en esta iglesia, que me dijo, ay, ustedes todo lo que hablan es Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Y no tienen otro tema más que Cristo. Y dije, vamos a hablar de Mohamed Ali. ¿O vamos a venir aquí a hablar de LeBron James? No. La iglesia tiene que hablar de Cristo. Ese es el que nos ha cambiado y nos ha transformado, hermano. Ese fue el que cambió nuestra tristeza y nuestro lamento en baile. Esta iglesia de Antioquía era una iglesia que hablaba de Jesús. Esta iglesia de Antioquía, veo el versículo 26, por favor, de ese mismo capítulo 11. Era una iglesia que estaba abierta a ser capacitada. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? ¿Qué enseñaban? La palabra de Dios. Esta iglesia tenía el hábito personal y diario de leer la palabra del Señor, de estudiar las Escrituras. Había grupos caseros que se reunían en las casas. Usted sabe que la iglesia primitiva inicialmente no tenía edificios como este, designados como iglesia, sino que se reunían en las casas. De hecho, les decían los del camino, porque donde le cogiera la noche daban un culto, se acabó. Debajo de un palo, a la sombra de lo que sea, bajo las estrellas, lo que sea, ahí. Entonces, esta iglesia era una iglesia que se capacitaba. Y aquí déjeme caer otro bajonazo pastoral más. ¿Dónde estaba la gente aquí el jueves? La escuela bíblica, hay que estudiar la palabra del Señor. ¿Okay? Tuvimos una ausencia dramática. ¿Okay? Y después cogemos y nos paramos y soltamos y brincamos y saltamos. Hay que estar sentados. Hay que estudiar la palabra del Señor. Y si eso lo unimos a que no estamos leyendo el capítulo diario, ni estamos sacando tiempo para estudiar la palabra, ¿de qué vamos a hablar? Cuando vengan los problemas y las dificultades, ¿de qué vamos a hablar? Mire, la clase de este pasado jueves era una clase espectacular, el tabernáculo. Que de eso nada más podíamos estar hablando 6 meses. El tabernáculo con todo lo que representaba cada uno de los utensilios, cómo estaba organizado, bueno, cantidad de cosas. Hay que sacar tiempo para capacitarse. El futuro de la iglesia es la educación cristiana. Eso, una iglesia que no se educa, que no se capacita, siempre va a seguir repitiendo los mismos errores y los mismos cuentos de vieja. Y sigue diciendo que Pablo y su esposa Sila. Y Sila no era mujer, Sila era un hombre. Y no era esposa de Pablo tampoco. Era un compañero que hacía tienda juntamente con él. Entonces, ¿pero dónde aprendemos eso? Venir a estudiar la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, esta gente, la iglesia de Antioquía, era una iglesia que estaban abiertos a la capacitación. Anoche recibimos una llamada de una señora que es más amiga de Nani que mía, del sur, de Carolina del Sur, preguntándonos y diciendo, es que yo quiero hacer cosas, es que yo veo lo que ustedes hacen y yo veo las publicaciones de ustedes. Y yo quiero que ustedes me digan cómo se puede hacer eso para yo tratar de hacerlo acá en Carolina del Sur. ¿De qué está hablando ella? De los encuentros de damas. Un café con Dios. El encuentro de damas, que algunas damas aquí se lo han perdido. Porque no tienen tiempo para sacar 2 horas
para venir y reflexionar con las hermanas, tomarse un café. Y algunas de ustedes fueron beneficiadas porque hasta le cogieron los pies y se les dieron masaje y todas esas cosas. Eso hay gente que lo está viendo. Y está diciendo, yo quiero eso. Mira, yo vi que tienen adiestramientos para maestros. Yo vi que tienen escuela de líderes. Yo vi que tienen escuela para padres. Yo quiero eso. Hermano, una iglesia que Dios va a utilizar es una iglesia que está dispuesta a capacitarse, a aprender. Y no me venga a decir, ay, pastor, es que ya yo estoy viejo. Y ya yo, la mente mía no sirve para nada. Bueno, si tú lo dices, no sirves para nada. Pero lo que dicen los estudios es que cuando tú te mueras, van a buscar y van a hacer un estudio de tu cabeza y van a encontrar que tú utilizaste menos de un 10% de tu cerebro. O sea, que eso de que cuando la gente muera, hay personas que tienen su cerebro intacto porque nunca lo utilizaron, eso es verdad. O sea, la gente que más ha utilizado su cerebro, lo ha usado un 10%. Estamos hablando de los genios, Einstein, de esa gente. Nosotros, imagínate tú, se cansa el cuerpo, pero nuestras neuronas, nuestra mente no. O sea, tenemos capacidad para aprender. ¿Ok? Tenemos neuronas que son plásticas, o sea, que pueden adquirir conocimiento nuevo y ponerlo en práctica y en funciones. Cuando una persona dice que es que yo no aprendo nada, pues si tú lo dices que tú no aprendes nada, ahí tú pusiste la línea y se acabó, y de ahí no vas a pasar. Pero si tú quieres aprender, puedes hacerlo. Y en esto de la obra del Señor, nunca estamos completos. Siempre tenemos la posibilidad de aprender para la gloria y la honra del Señor. Una iglesia que Dios utiliza es una iglesia que está abierta al amor. Hermano, sin amor, la iglesia es nada. Donde hay amor, las iglesias crecen. Nosotros necesitamos, eso lo traducimos nosotros, eso de amor, yo lo traduzco como coinonía. ¿Sabe qué es coinonía? Pasar tiempo juntos. Ahora con la pandemia, pues no podemos hacerlo. Tú puedes reunirte en tu grupo familiar, etcétera. Pero, no empecé a eso, tú puedes compartir con otra gente a través del teléfono. Aquí en esta iglesia, nosotros tenemos una cosa que llamamos operación teléfono. Y yo no voy a hacer la pregunta, pero no quiero que nadie levante la mano ni nada, porque no quiero morir de un síncope cardíaco. 1 o 2 veces al mes, yo pongo un slide que dice operación teléfono. Durante esta semana llama a 5 personas que no son tu familia. Llámalo para hablar con ellos, saludarlos, decirle Dios te bendiga y engancharle nada. No tienes que predicar ni nada, solamente un saludo. La pregunta es, desde marzo para acá, ¿a cuánta gente tú has llamado? Que no son tu familia, porque a la familia la llamamos para cualquier cosa. Pero gente, y eso incluye los jóvenes también, ¿sabes? Sí, eso incluye a los jóvenes, porque los jóvenes llaman hasta al perro y al gato para cualquier cosa. Así que usted también puede hacer una llamada, me puede llamar a mí para decirme que el recorte me quedó bien. Aunque usted no se dé cuenta que yo me recorté. Y esas cosas. O para decirme que me estoy quedando calvo. ¿Me pueden llamar para eso? ¿Oíste, Karina? ¿Me pueden llamar para eso? ¿Ves? Y me están diciendo la verdad. ¿Y eso? O sea, de lo que le estoy diciendo es coinonía, amor es yo pasar tiempo, yo compartir un café, yo hacer un chiste, yo de alguna manera yo relacionarme con la gente que está alrededor mío. Una iglesia que no tenga amor es una iglesia que no va a crecer. Una iglesia que tenga amor y ese se manifieste en comunión entre los hermanos, en comunión con la gente que llega, etcétera, esa iglesia va a echar hacia adelante. La iglesia de Antioquía era una iglesia abierta a las necesidades. A veces se nos dice que cuando más nosotros mentimos es cuando cantamos. Y a veces cantamos una cosa y nuestra conducta va por otra. Por ejemplo, a mí me viene a la mente un himno que quiero que lo escuchen ahorita, de Jaime Murel,
que sea una línea de él. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad. Entonces le decimos, Señor, ayúdame a ver con tus ojos. Pero a veces no estamos mirando con los ojos del Señor, estamos mirando con nuestra propia vista. Y llegamos hasta donde queremos llegar. Entonces, mira lo que hacía esta iglesia. Vete por favor al verso 28 y al 30. La iglesia de Antioquía. Hechos 11, 28 al 30. Quiero que vea lo que hacía esta iglesia. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendía una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, verso 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué hacía esta iglesia? Estaba pendiente a donde estaba la necesidad. En estos días atrás, esta iglesia local mandó una ofrenda a Guatemala. Eso aparte de las ofrendas misioneras que tomamos, etcétera. Una ofrenda especial a Guatemala para que los jóvenes de Guatemala hicieran un trabajo especial en una aldea llamada Poza de Agua, donde la gente en medio de la pandemia no habían podido salir a sembrar, etcétera, y estaban en una necesidad extraordinaria. ¿Sabe qué? En estos días me mandaron el informe de los muchachos. Pudieron mandar 450 pesos. Y de esos 450 pesos, casi la mitad lo envió esta iglesia local. O sea, lo enviamos tú y yo. ¿Sabe qué significa eso? Yo no puedo estar tranquilo y dormir tranquilo y comer tranquilo y estar pendiente a todo, la butifaja, el pollo, la longaniza y todas esas cosas, cuando yo sé que hermanos en la fe están pasando por dificultad. En estos días nos mandaron otra solicitud. Y eso, unos hermanos, una iglesia haitiana en territorio dominicano. La última bojasca de esta, cogió y le voló la casa, de hecho de adobe, y el templito que tenía, lo cogió y lo hizo pedazos. Le dieron una ofrenda, y lo que pudieron poner fueron 4 palos, y ahí están los 4 palos puestos. Y me envían eso porque saben que de alguna manera yo me voy a hacer presente y la gente que está alrededor mío. Así que compartí eso con un pastor amigo que me había dicho hace unas semanas atrás: Gilberto, cuando sepas de una persona con necesidad, una iglesia en el campo misionero, dímelo, que tengo una ofrenda ahí de otra organización, ellos son independientes, tengo una ofrenda ahí y quiero enviarla al campo misionero. Y cuando llegó esa, le mandé: fulano, mira, si todavía está la ofrenda, aquí están las fotos, esta es la persona, así es, este es el video, esto, lo otro, son gente de confianza, así asado. Gloria a Dios, le mandó una ofrenda. Y poco a poco, con la ayuda del Señor, vamos a hacer que ese templito, que ahora son 4 palos nada más, y no tiene nada más, ni techo, ni piso, ni paredes, ni nada, poco a poco, eso va a ser una casa hermosa, sencilla, pero hermosa, para la gloria y la honra del Señor. Hermanos y hermanas de la iglesia aquí en San Antonio, que nunca el Señor permita que nuestro corazón se cierre para las necesidades que tenemos a vueltas redondas de nosotros. Y hablamos de eso de Haití, pero de la misma manera, hace un par de semanas, que de hecho le dejaste una nota allí escrita a María, hace un par de semanas nos llegó la solicitud de 2 ancianos que estaban pasando por situaciones terribles, uno aquí en San Antonio y otro en Guerrero, de Aguadilla. Y me llaman la gente que se supone que debe ayudar, que están en el municipio. Pastor, es que no tenemos nada y queremos ir a visitar y no tenemos nada. Ah, no te preocupes, eso fue el martes, precisamente el martes del Día de los Caballeros. Pasa después de tal hora a la iglesia
que vamos a hacer una pequeña comprita y cogimos 2 cajitas que había allí y le echamos 2 potes de salsa, un pote de aquello, un pote de lo que sea de lo que había allí. Y se fueron con 2 cajitas y al otro día le entregaron a esos ancianos una cajita cada uno con algunas cositas de primera necesidad. Eso es lo que hacemos con la casa del pan. Y el muchacho me decía, pero y esto, no te preocupes, esto se vacía y se llena, esto se vacía y se llena. ¿Cómo el Señor lo hace? No lo sabemos, pero el Señor lo hace. Hermano, que nosotros como iglesia local llevamos 62 años de establecido, pero que nunca se cierre nuestro corazón para bendecir la gente de la comunidad desde nuestra Jerusalén y hasta donde el Señor nos permita llegar. Que nunca pase eso. Cuando nosotros damos por un lado, el Señor nos da por el otro. Y en muchas ocasiones hemos estado entregando ofrendas aquí y no sabemos que cuando pasamos a la puerta, allá nos dejaron lo mismo que entregamos aquí públicamente, nos lo dejaron allá en un cheque. ¿Sabe por qué? Porque el bendecir es parte inherente de los hombres y las mujeres de Dios. Eso tiene que ser parte de nosotros. ¿Ok? Cuando tú das al Señor, el Señor te bendice. Y no estamos negociando con Dios, ¿sabes? Nosotros no somos de los que vamos a dar 100 para que el Señor me dé 1000. Pero nosotros sabemos que si damos para el Señor nos da. Y nos da en abundancia. ¿Ok? El noviembre pasado estábamos en una actividad de jóvenes. Me acuerdo yo que en medio de esa actividad había un mover de Dios tremendo. Me llamó la esposa del obispo, llegó donde mí. Y me dijo, pon la mano. Y le dijo a Nani, ven acá, sierva, quiero que seas testigo de esto. Y me dijo, pon la mano. Y me dijo, aquí hay $12. Y me entregó 12 billetes de a uno. Y me los contó, 1, 2, 3, 12. ¿Sabe lo que dice el Señor? Que el año 2020 te voy a dar para ti. Que tú te pasas dando y que Dios ha visto eso. Y cada dólar de eso, me dice el Señor, representa un mes del año. Y lo que significa es que en cada mes del año Dios va a hacer provisión para ti y para los tuyos. Hermano, yo recibo eso solamente con temor y temblor. Porque ustedes saben que a mí me encanta regalar, que yo no regalo a mi familia porque no lo puedo hacer. Pero ¿sabe qué? El Señor ve tu corazón. Y esto no es cuestión de cantidades. Esto no es cuestión de cantidades. Esto es cuestión de lo que tú tienes en tu corazón. De que a veces, de lo poco que tienes, sacas aparte para compartir con otro. Y yo quiero que tú sepas que el Señor ve eso. Y que nosotros como iglesia no podemos cerrarnos a ser gente de bendición para los que están a nuestro alrededor. La iglesia de Antioquía, cuando se enteró que los hermanos de Jerusalén iban a pasar por una prueba de hambre, recogió una ofrenda. Y fíjate lo que dice allí, cada uno conforme a lo que tenía. Eso es lo que significa. Déjeme traducirle esto. Porque a veces pensamos que solamente pueden ofrendar los que trabajan. Eso también va para los niños y para los jóvenes. Cuando tú aprendes a ser agradecido, aun con lo poco que tú puedas recibir, tú lo compartes con gente que está a vuelta redonda tuya. Y no tienes que esperar ganarte 1000 pesos a la semana para estar ofrendando y para bendecir la gente. Tienes que empezar con lo poco que tienes. ¿Sabe por qué? Dios no te va a pedir a ti 1000 pesos. Te va a pedir de lo que tú tienes. De lo que sea. De lo sencillo. De lo común. De lo ordinario. ¿Ok? Pero Dios ve el corazón. Porque hay gente que han ganado mucho dinero. Pero sencillamente no le han dado absolutamente nada a Dios. Y echan como en un saco roto. Lo echan por un lado y se va por el otro. Porque no honran al Señor y mucho menos a la gente que está vuelta redonda de cada uno de ellos. 8. La iglesia
de Antioquía era una iglesia que tenía liderazgo compartido. Hechos capítulo 13, verso 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y menciona Bernabé, Simón el que llaman Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. O sea, en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Usted sabe que en las iglesias eso siempre es un problema. El profeta es, siento de parte del Señor. Se me paran los pelos. Siento de parte del Señor. El maestro es, eso que tú dices, pruébalo por la palabra. Y entonces ahí hay un pugilato formado entre el que dice que siente de parte del Señor y el que quiere que todo se pruebe por la palabra del Señor. Hermano, la iglesia de Antioquía tenía liderazgo. Había gente con diferentes ministerios y dones, y esos ministerios y dones lo ponían al servicio de la obra del Señor. La iglesia de Antioquía tenía un culto dinámico. Dice, versos 27 y 28, parte de ello lo leímos ahora. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y se levantó Ágabo, que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esa iglesia de Antioquía era una iglesia donde el Espíritu Santo de Dios se movía. Donde había profetas y había maestros. Donde había el así dice el Señor. La pregunta es, ¿y tú has pedido la llenura del Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Cómo está eso? ¿Ah? ¿Cómo está tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ríos de agua viva sobre tu interior? Algunos me pueden decir ahorita, otros decir ayer, pero hay algunos que hace semanas, meses y años que no sienten la presencia del Señor en su vida. Esta iglesia de Antioquía era una iglesia dinámica, donde el Espíritu Santo de Dios hablaba y donde ellos obedecían. Esa es una iglesia a quien Dios utiliza. Una iglesia que tiene culto dinámico, una iglesia abierta a la evangelización, una iglesia que cuando Dios dice, sepárame al pastor y al mejor maestro de escuela bíblica para la obra del ministerio, esa iglesia lo hace. No está pensando de que si el pastor se va, la iglesia se cae. ¿Por qué? Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Dios. Y Dios es el que sostiene la iglesia. Y nosotros no dependemos de hombres, nosotros dependemos de Jehová Dios de los ejércitos. Hermano, esa iglesia de Antioquía era una iglesia sentada en Cristo Jesús. Iglesia de San Antonio. Dios nos ha dejado existir por 62 años en esta comunidad. Y hemos sobrevivido porque hemos caminado de la mano con Dios. La pregunta es, ¿queremos ser una iglesia que sea utilizada por Dios para bendecir desde donde estamos hasta lo último de la tierra? ¿O solamente queremos ser una institución que exista meramente por existir y que no tenga pertinencia dentro de nuestra comunidad? Yo quiero que hagamos un compromiso con Dios y que el Señor, podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos y ayúdame a sentir con tu corazón. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico gramosgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.